Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora nos ponemos en tus manos para que tú hables a nuestra mente, nuestro corazón, para conocer de tu amor, de tu misericordia y de la paciencia que tienes para cada uno de nosotros. Y Señor, en esta hora que todo lo que se haga, se diga, sea para honra y gloria tuya. Amén. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Una de la doctrina bíblica que está siendo atacada con mayor fuerza hoy día es el día del juicio. Muchos dentro del pueblo de Dios declaran que no hay tal cosa. Afuera declaran lo mismo. Y existen diferentes acusaciones en las cuales tratan de destruir una doctrina bíblica para sentirse cómodos, satisfechos en vivir en el pecado, vivir en la rebelión, en la iniquidad. Y vamos a hablar de cómo Cristo Yeshua predicó sobre el día del juicio. Vamos a estudiarlo como lo predicó Cristo. Y Mateo 22 nos habla de cómo lo predicó Cristo en sus días. Mateo 22, del 1 al 14, nos muestra la parábola de las fiestas de boda, que Cristo quiso enseñar el día del juicio. En esta parábola vamos a ir estudiándola versículo por versículo para ir comprendiendo el mensaje que Dios tiene para nosotros y el llamado que Él tiene para su vida y para mi vida. Vayamos al libro de Mateo 22, versículo 1 y 2. Mateo 22, 1 y 2. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Déjenme preguntarles, ¿quién es el que está preparando las bodas? El Padre. El Padre, el Rey. ¿Y está preparándola para qué? Para que su hijo se case. El Rey representa ¿a quién? A Dios, el Padre. ¿Y el Hijo representa a quién? A Cristo Yeshua. En eso no hay ninguna cuestionamiento. Ahora, cuando nosotros vemos aquí, el Hijo es el que se casa, el Padre es el que invita. Esto es crucial. El Hijo es el que se casa, el Padre es el que hace la invitación. El Padre nos está haciendo una invitación a una boda, donde el Hijo se va a casar con su iglesia, con usted, conmigo. Esta invitación es una unión de toda la vida entre el Hijo de Dios y la humanidad. Es un privilegio muy grande el poder entrar en esta boda y ser participantes de ella. Ahora, cuando nosotros miramos el versículo, dice, envió a sus siervos. ¿Quién es el que envía? El Rey, el Padre, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. En la boda judía, en la boda antigua, el padre era el que dirigía toda la boda, el que organizaba toda la boda. El padre del novio jugaba el papel clave principal sobre la boda. Este modelo refleja
un hermoso paralelismo espiritual con Dios el Padre, con Cristo Yeshua y con su iglesia, con nosotros. Nos muestra el grande amor y misericordia que Dios tiene para nosotros. El Padre es el que organiza. El Padre está organizando la boda de su Hijo, Cristo Yeshua, con su iglesia, con usted y conmigo, para que nosotros entremos en una unión con nuestro Salvador, con nuestro Dios. Ahora, el Padre era responsable de elegir a la novia, de negociar el precio, el contrato matrimonial. Déjeme decirlo nuevamente, negociar el contrato matrimonial. Eso se llamaba ketubá. También el padre preparaba el precio de la novia. En el hebreo se llama moar. Preparaba el momento y lugar de la boda y daba la señal para ir a buscar a la novia. Esos eran los pasos que se seguían en la boda hebrea antigua. El padre jugaba un papel clave sobre la boda del hijo con la novia. Quiero adelantarles algo porque estoy estudiando algo que se me ha hecho muy interesante. Todos los tiempos señalados de Jehová, o sea, las fiestas, muestran todos los pasos de la boda. Le voy a dar un ejemplo. La Pascua es donde se elegía a la novia, donde se pagaba el precio por la novia. Antes del casamiento se negociaba el contrato, que es los panes sin levadura. Y se mostraba el contrato en el día del Pentecostés. Ahí era donde se mostraba el contrato. Esto se lo estoy adelantando porque lo estoy estudiando y me ha sorprendido mucho, incluso antes de que el novio partiese a preparar un lugar para la novia. Dice que la novia y el novio y la novia se sumergían en el agua para ser limpios. Se los estoy adelantando. Yo lo que veo tan interesante en esto que usted está diciendo es que como en la vida terrenal se hacen todos esos pasos en el aspecto de un matrimonio. Hay una reunión, hay una celebración pequeña, hay un acuerdo y hay un pacto. Y ese pacto se llega a cumplir. Y es exactamente lo que el Señor dejó en la tierra y lo dejó en la palabra para que nosotros en la palabra del Señor nos interesemos y nos pongamos que esto es lo que Él quiere. Esto que está diciendo es tan interesante. Ahora, el pacto que el Señor, el Padre, nos llama para casarnos con su Hijo, ese pacto, cuando usted decide entrar en ese pacto, usted ya básicamente está comprometido para casarse, pero el matrimonio no se ha consumado. El hijo fue a preparar lugar en la casa del padre para llevar a su novia para consumir el matrimonio. ¿Sí me entiende? O sea, como usted dice, es algo que bien hermoso. Algún día lo vamos a estudiar, lo estoy preparando. Pero miren, vamos a ver el versículo 3. 3 y 4. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Noten,
el llamado del Padre no se cansa y nos sigue llamando a que vayamos a la boda, que seamos parte de la boda. Pero dice que Él manda a sus siervos. ¿Qué significa siervos? La palabra es doulos, que es esclavo, servidor, siervo. ¿Siervo de quién? De Dios el Padre. Entonces, el Señor manda a sus siervos a dar un llamado. Que hoy día Él nos ha llamado para dar el llamado de invitación a las bodas, a la fiesta de bodas, que se va a celebrar entre el Hijo y su iglesia. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande como siervos de Dios de ir y invitar a todos. Porque aquí no dice inviten solamente a los que están dentro de este grupo o los que están afuera de este grupo, sino dice vayan e inviten a ¿cuántos? A todos, buenos y malos. La invitación es para los buenos, los malos, los rebeldes, los que son leales a Dios, porque la invitación es para todos. Y palabra doulos, que significa siervo, es ser un esclavo, o sea, básicamente ser un discípulo, obedeciendo a toda la palabra de Dios, sirviéndole, agradándole en todas las cosas. En el hebreo es la palabra Ebed, que significa siervo, esclavo, servidor. Lo mismo. Entonces, cuando nosotros miramos lo que el Señor requiere de nosotros como siervos, el Señor nos pide que nosotros vayamos a dar la invitación. Dentro y afuera, en todo lugar. Es interesante ver cómo a veces el pueblo de Dios cree que la invitación solamente es para el pueblo de Dios. Y se centra solamente en el pueblo de Dios. Y dice, no pierdan el tiempo allá afuera, porque aquí está la invitación. Y si usted no está aquí, usted se pierde. Usted no va a entrar en el matrimonio con Dios. No, la palabra de Dios no dice aquí. Cristo dice que la invitación era para buenos y malos. Para todos. Tengamos esto bien claro. Porque el diablo ha querido decir solamente como lo hizo con Israel, decir, es que nosotros somos el pueblo elegido, somos el remanente, y el que no entra aquí se pierde. No, la invitación es para todos. Para todos, para entrar en el pacto con nuestro Dios. Hay más gente afuera que adentro. Sí, hay más gente afuera que adentro. Esta palabra doulos, siervo, el mayor ejemplo de siervo es Cristo Yeshua, Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros venimos a ser siervos de Dios, ¿qué significa? Vamos a Gálatas 2:20 y veamos qué significa ser siervo de Dios, del Dios Altísimo. Porque nosotros tenemos un llamado del Padre, ¿para qué? Para invitar. No para convertir, para invitar. No para convencer, para invitar. El convencimiento y la conversión viene del Padre. Y el convertirse viene de la decisión de cada una de las personas. Pero el que hace el querer como el hacer no es uno. Uno invita, uno tira la semilla para que la gente acepte el llamado de Dios para entrar en el pacto de salvación. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Muchos lo conocemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Qué significa ser siervo? De que yo ya no vivo para mí. Amén. Ahora vivo ¿para quién? Para Dios, para Cristo Yeshua, nuestro Salvador. Para Dios por medio de Cristo, porque Él es el que lo hace en nosotros. Así es, para Dios por medio de Cristo, que Él es el que lo hace en nosotros. Ese es el compromiso matrimonial que Dios quiere que nosotros entremos. Ahora regresemos nuevamente a Mateo 22. Y vamos a ver el versículo 5. La invitación se hizo. Adentro, afuera y en todo lugar. Buenos, malos, rebeldes, inicuos, se hizo la invitación. Recuerden, este capítulo es como Cristo habló del juicio investigador. Mateo 22, versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a su negocio. Ahora, fíjense, vino la invitación y muchos se fueron ¿a qué? A seguir viviendo, buscando las cosas ¿de qué? De este mundo. Todo lo contrario de Gálatas 2:20. Así es. Eso quiere decir que no servían a Dios, no pertenecían a Dios. Y aquí venía un problema de que estas personas no escucharon a la voz de los siervos que traían el mensaje directamente del Padre, del Rey. No pierdan Mateo 22, pero ahora vayamos a Jeremías 7:13. Jeremías 7:13. Noten, estos que no escuchan, no hacen caso, no solamente no están haciendo caso a la invitación, va más profundo este mensaje que Cristo les estaba diciendo a los líderes y a las personas de su tiempo para que ellos entendieran acerca del juicio investigador de lo que iba a acontecer en el tiempo del fin. El no hacer caso es no hacer caso a la voz del Rey, del Padre. Y esto está descrito en Jeremías capítulo 7, versículo 13. Note lo que dice. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis. Y os llamé y no respondisteis. El no hacer caso es no responder a la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios? Y a veces la rechazamos. Les voy a dar un ejemplo que me sucedió el día del jueves. En el día de jueves yo fui a comprar comida al supermercado y entré a una tienda, compré ahí, puse las bolsas de esa tienda y me fui a otra tienda que estaba al lado. Entré a la tienda, agarré una botella de una salsa y la puse ahí donde ponen a los niños las piernas y ya ven que viene una tapita. Entonces yo puse la de esta y la tapita se bajó y tapó la salsa. Entonces yo fui, agarré otras cosas, fui, pagué, llegué al carro y miré que la salsa estaba ahí y no la pagué. Y dije, bueno, no se pagó. Vino la voz de Dios y dijo, ve y regresa y págala. Subí los mandados al carro y dije, bueno, pues es que ya la tengo aquí. Prendí el carro y le di de reversa y el Señor me seguía llamando. Ve y regresa. Di la vuelta en U y me volví a parquear. Me volví a estacionar el carro. Bajé con la salsa y fui y la pagué. Y le dije a la cajera, le dije, mire, esta se escapó, yo no la miré, no la puse y vengo a pagarla. La persona se quedó sorprendida. Y me dice, gracias por regresar.
La pagué, me subí, agradecí a Dios porque Él me dio el poder para responder a su voz de serle fiel a lo que Él me estaba pidiendo. Y esto es lo mismo, cuando el Señor nos llama, nosotros tenemos que responder. Hay muchos que responden y dicen, bueno, una vez, ¿qué importa? Se equivocaron ellos, yo no. O empezamos a sacar cualquier otra excusa. Pero el Señor hace una invitación, el rey manda a sus siervos a ser invitados y nosotros tenemos que responder, pero el pueblo de Dios siempre tiende a no escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es un pueblo rebelde. Y el Señor lo dice, yo llamo y llamo y llamo y llamo, pero ustedes no quieren escuchar. Este versículo 5, cuando dice que no hacían caso también a oír la voz de Dios, a la obediencia. No hicieron caso a la obediencia. Vean Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15. No es solamente de no escuchar la voz de Dios, es también de no obedecer. ¿Por qué? Porque el rey mandó la invitación, no escucharon y no obedecieron. Si el rey le está llamando, usted obedece. ¿Sí o no? Porque en tiempos antiguos, cuando usted no obedecía, el rey mandaba ¿qué? A matar a aquellos que no le escuchaban, que no obedecían. Incluso hacía guerra contra aquellos que no obedecían. Note lo que dice Deuteronomio 28:15. ¿Lo tienen? El no hacer caso significa no obedecer. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El no hacer caso es rechazar la obediencia a toda su palabra, a su ley, a sus estatutos. Y viene una maldición por no obedecer. El no hacer caso no es solamente no hacer caso a la voz, a la invitación del rey, sino es también no hacer caso a la obediencia, a responder ante la invitación. Pero todavía vamos más profundo, porque si nosotros vemos en Proverbios 15:32, todo aquel que no hace caso está rechazando la corrección de Dios, del rey. Proverbios 15:32. ¿Ustedes notan lo profundo que significa no hacer caso al rey, al Padre, a su invitación, a su palabra? Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. O sea, es rechazar la voz del rey. Es rechazar la obediencia, la lealtad al rey. Es rechazar la corrección del rey. Por eso hoy día hay muchas personas que se dicen cristianos, pero rechazan la voz, rechazan la lealtad y rechazan la corrección. No me diga nada a mí. ¿Quién es usted para decirme? Aunque usted esté mostrando la palabra de Dios. Se enojan, se molestan y atacan a aquellos que llevan la palabra de Dios, la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es una corrección. La cuestionan. La cuestionan. La rechazan. Estamos viendo que el no hacer caso es rechazar completamente todo. Ahora miren Hechos 7:51. Hechos 7:51. Porque el no hacer caso
es básicamente rechazar todas las bendiciones voluntariamente. No porque me hicieron manita de puerquito, como dicen, o porque me obligaron, o porque me pusieron una pistola. No, es rechazar voluntariamente la voz del rey, la invitación del rey. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Por qué? Escuchen, vosotros siempre resistís siempre al Espíritu Santo. O sea, vosotros lo rechazan, le ponen una barrera, lo resisten, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, el no hacer caso a la voz del rey, a la voz del padre, usted está voluntariamente rechazando la voz, la lealtad, la reprensión, y no desea escuchar. Es una persona rebelde, cabeza dura, incircuncisos de corazón y de oídos, duros de servir. Describe en una forma clara a aquel que rechaza voluntariamente la voz del rey. Y recuerden, Mateo 22 estamos viendo cómo Cristo habló del día del juicio. ¿Cómo lo predicó? Y lo predicó en una parábola para que no hubiera duda alguna, para que nosotros pudiéramos escudriñarla, para que pudiéramos aprender de ello. Ahora, el no hacer caso va aún todavía más allá, porque si ustedes miran en Juan capítulo 12, versículo 48, Juan 12, 48, aquí en Juan 12, 48 está hablando Cristo Yeshua, está hablando Cristo Jesús. Y Él está diciendo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, básicamente, el no hacer caso a la invitación del rey es rechazar directamente ¿a qué? Al Padre y al Hijo. Y las palabras que habló el Hijo van a ser las palabras por las cuales vamos a ser juzgados. Porque el Hijo está queriendo llevarnos al Padre, llevarnos a la salvación, para que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos vayamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Ahora, el no hacer caso nos lleva a tener excusas, a sacar excusas. Miren ahí Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Lucas 14, y vamos a leer el versículo de 16 en adelante. Y aquí nos va a dar ciertas excusas que muchos sacan para no hacer caso a la invitación del rey. Note lo que dice el 16 en adelante. Lucas 14, 16 en adelante. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Podríamos decir en lenguaje actual, es que tengo una casa en la cual tengo que ir a arreglarla. Estoy comprando una casa y tengo que cuidarla. Tengo que cuidar el pasto, los árboles, todo. Estoy ocupado. Noten el versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Ay, es que tengo que ir a comprar un carro porque no tengo en qué moverme.
Versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ya se casó. Pero dice, ahora estoy ocupado. El primer lugar lo toma mi novia, mi novio, mi esposo. El esposo. No novia ni novio. En primer lugar toma el esposo, la esposa. No tengo tiempo. Tengo tiempo para ella o para él, pero no tengo tiempo para el rey. Versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos y los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El que rechaza, el que no hace caso a la invitación no va a entrar a la cena. Porque no solamente no escucha la voz, sino que rechaza la lealtad a Dios, rechaza la amonestación de Dios, rechaza al Hijo de Dios y voluntariamente acepta ser rebelde en contra de la palabra de Dios. Ahora, si ustedes notan aquí, esos que fueron invitados, ¿qué fueron lo que hicieron con los siervos que fueron? Los mataron. O sea, hay gente dentro del pueblo de Dios que le gusta el pleito. Y van en contra de aquellos que llevan la invitación, la verdad, que llevan el mensaje del rey. Y va a haber muchos peleoneros dentro del pueblo de Dios que van a querer ir a destruir a aquellos que llevan el mensaje, la verdad. Y eso lo estamos viendo. Usted vaya y predique la verdad y va a haber mucha gente enojada, mucha gente ofendida. Muchos van a perseguir a los siervos y muchos los van a matar. O sea, los enemigos del rey van a perseguir a todos aquellos que llevan la invitación del rey. A los siervos, a los servidores. A los servidores. Ahora, esto que estamos viendo es una lección para todos los tiempos. Por medio de esta gran cena, Cristo presenta los privilegios ofrecidos mediante el Evangelio. La provisión consiste nada menos que en Cristo mismo. Cristo es nuestra provisión, es el todo. El amor de Dios había provisto el costoso banquete y había ofrecido recursos inagotables. Ahora escuchen. Pero para aceptar la invitación a la fiesta del Evangelio, debían subordinar sus intereses mundanos al único propósito de recibir a Cristo y a su justicia. Ya no vivo yo. Me vengo a ser un siervo, un esclavo de Cristo y de su evangelio. La lección es para todos los tiempos. Hemos de seguir al Cordero de Dios donde quiera que Él vaya. Esta es una lección para todos los tiempos y principalmente para mí en este tiempo. Porque el Señor nos tiene vivos con un propósito, para un propósito. El Señor nos da vida para un propósito. Y ese propósito es vivir fielmente a nuestro Dios, doblegando todos nuestros deseos mundanos y permitir que Cristo venga y more en nuestra vida para que seamos fieles siervos de Él y a su palabra. Así que si nos persiguen, nos critican, nos quieren humillar, usted siéntase gozoso.
Porque el Señor ya lo dijo antes de que suceda, para que cuando suceda usted confíe en Él. Por eso el Señor predicó acerca del día del juicio. Y muchos dicen, es que el juicio no es verdadero. Cristo lo predicó. Ahorita vamos a irlo viendo más. Vamos nuevamente al 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Versículo 7. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué es lo que va a suceder con aquellos que persiguen a los siervos que llevan la invitación? Aquellos que matan a los siervos del Altísimo, aquellos que ponen barreras para que no se predique la verdad, para que no se escuche la palabra de Dios. El Señor los va a destruir. Dígame usted si este no es un lenguaje de un juicio investigador. Sí, pues dice que va a ser con fuego y los va a quemar. Se va a quemar pues su casa, está. la casa soy yo. Y aquí lo está diciendo. Está claro. Ahora, veamos el versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Qué significa no ser digno? Vamos a ir a Hechos. A Hechos, capítulo 13, versículo 42. En la palabra de Dios hay una profecía, la profecía de las 70 semanas, que mostraba un tiempo señalado para el pueblo de Dios, de que ellos tenían que arreglar los asuntos con su Dios, si no les iba a ser quitado el privilegio de ser el pueblo de Dios, y ahora se lo iban a dar a todos los gentiles. Y en esa profecía de las 70 semanas que nosotros ya estudiamos anteriormente, el pueblo de Dios tenía un tiempo específico para aceptar el evangelio o rechazarlo y predicarlo a todo el mundo, o solamente rechazar completamente la palabra de Dios. Y aquí en Hechos, capítulo 13, versículo 46, nos habla específicamente de lo que significa no ser dignos. Porque lo que sucedió al final de la profecía de las 70 semanas, sucedió algo. El pueblo de Israel tenía que ser cabeza y no cola. Tenía que ser una lumbrera en medio de las tinieblas. Pero el pueblo de Israel rechazó el evangelio, rechazó al Mesías, rechazó la verdad. Y el Señor vino y le dijo, ok, veamos qué es lo que sucedió. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿qué? A los gentiles. El ser indigno es cuando usted recibe la verdad, pero usted no la quiere vivir. Usted voluntariamente la rechaza. Y el Señor dice, esa verdad que yo te doy, te la voy a quitar. Y se la voy a dar a otro. ¿Usted cree que el Señor no está haciendo eso hoy día? En medio del pueblo de Dios que rechaza la verdad, que no predica la verdad, que no está llamando a la lealtad y no está llamando a los principios bíblicos que el Padre declaró a través de su palabra. Dice que si nosotros no vivimos esa verdad, también no seremos dignos de estar en la boda. Y esa verdad nos la va a quitar, se la va a quitar y se la va a dar a otro. Y estamos viendo ese cumplimiento hoy día. Hay otros fuera del pueblo de Dios, que podemos considerarnos así. Hay otros de otras religiones que están predicando la verdad
más directamente que aún aquellos que han recibido la verdad con mucha anticipación. El pueblo ha quedado callado, se ha quedado mudo. No todo, no generaricemos. Pero si usted se queda mudo, el Señor le va a quitar esa verdad y se la va a dar a otro. Y cuando usted no tiene la verdad, usted está perdido. Aunque diga, yo soy discípulo, yo soy siervo, yo soy sierva, usted creerá seguir al Dios verdadero, pero usted lo habrá negado, lo habrá rechazado. Y usted no podrá ser digno de estar en las fiestas de las bodas. Ahora, si nosotros somos siervos y tenemos la invitación y la vamos a dar a otros, tenemos que vivir lo que vamos a decirle a las otras personas. ¿Cómo yo voy a hablar acerca de la reforma pro salud y yo no la vivo? ¿Cómo voy a hablar de la preparación si no me estoy preparando? ¿Sí me están siguiendo? ¿O cómo voy a hablarle a las personas acerca de la reforma del vestido si mi vestido todavía no es el adecuado? O sea, tenemos que vivir la verdad. Porque si no, no seremos dignos. Como dice el hermano, o sea, tenemos que llevar la invitación. O sea, básicamente usted va a estar de la luz, va a entrar a las tinieblas. Usted no se va a dar cuenta. Ay, qué de malo hay en los tambores. Qué de malo hay que haya una danza. O que haya velitas, o que haya esto, que haya lo otro. Empezamos a ¿qué? Aceptar todo. Aceptar todas las cosas. Vamos a orar nuevamente. Querido Padre, Señor, nuevamente vamos ante ti, Señor, para que tú puedas seguir dirigiéndonos en tu estudio, para escuchar tu voz y solamente tu voz. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos. Amén. Ahora, versículo 8 y 9. Regresemos a Mateo 22, 8 y 9. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. O sea, la invitación es ¿para qué? Para todos. No para un grupo, no para una denominación, no para una religión, no para solamente aquellos que son fieles, sino para todos. La invitación es para todos. Muchos que están dentro del pueblo de Dios, el Señor dijo en Mateo 7, dice que no van a entrar a las bodas porque rechazaron voluntariamente y no escucharon y fueron cabezones y duros de cerviz y no fueron circuncidados de corazón, o sea, no se convirtieron a la verdad, no la vivieron. Pero la invitación es para todos, buenos o malos. Ahora, veamos el versículo 10. ¿Sí? Oh, bueno, por eso el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, el mensaje ¿qué? Es para todos. Amén. Ahora, fíjense el versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora, aquí mucha gente dice, ven, el Señor no va a destruir, porque van a entrar buenos y malos. En las bodas del Cordero, en la fiesta de las bodas, va a haber buenos y malos. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Vamos a verlo. Miren el paralelismo. Vamos a ver Mateo capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 47 y 48.
Vean, no pierdan Mateo 22, pero Mateo 13 tiene un paralelismo con esto. En el reino de los cielos el pecado no va a entrar. No va a haber malos, porque el malo sería consumido por el fuego consumidor de Dios. Pero fíjense el paralelismo, Mateo 13, versículo 47 y 48. Dice lo siguiente: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo, ¿qué hacen? Echan fuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los malos van a ser ¿qué? Separados y destruidos. Pero la invitación es para buenos y para malos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con los buenos y qué va a suceder con los malos? Eso es importante que nosotros lo veamos. Regresemos a Mateo 22. En el reino de los cielos no va a entrar ningún malo. Mateo 22, y ahora vamos a ver el versículo 11 y 13. Porque antes de entrar a la fiesta de bodas, tenía que suceder algo con los buenos y con los malos. ¿Qué es lo que tiene que suceder con nosotros? En el juicio. Que es el día del juicio. El juicio se está llevando y entonces aquí viene cómo Cristo habló del juicio investigador en su tiempo. Y muchos dicen que el juicio investigador ya no existe. El Señor mismo lo predicó. Cristo mismo lo predicó. Ahora, noten el versículo 11 y 12. Y entró el rey para ver a los convidados. ¿Quién es el que entra? El rey. Padre. Para ver a los convidados. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Los malos aceptaron lo que el rey estaba dándoles, ofreciéndoles, que era el vestido de bodas. Que más adelante vamos a ver que el vestido de bodas era la justicia de Dios. Entonces, los malos aceptaron lo mismo que los buenos aceptaron. Y entonces pudieron entrar a la boda. Pero dice que había un hombre que no estaba vestido de boda. Sigamos leyendo, versículo 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, ¿qué? Enmudeció. Noten, ¿cómo es que entraste tú aquí? ¿Quién te dejó entrar? Te subiste a la azotea y bajaste, te metiste por la ventana. ¿Qué pasó? Pero fíjense el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, el que no recibió lo que el rey estaba ofreciendo, se perdió. Lo echaron a las tinieblas, donde no había luz. Donde no había la luz del Padre ni la luz de Cristo Yeshua. Se volvió ciego. Se perdió completamente. Y este vestido que el Señor desea dar es el vestido que usted y yo tenemos que aceptarlo. Vamos a ver Isaías, capítulo 61:10. Porque este vestido, el cual se nos quiere dar a cada uno de nosotros, aquí nos muestra lo que
el Señor desea mostrarnos a cada uno de nosotros. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Noten, ¿quién es el que pone el vestido? El rey, porque el rey es el que lo provee. ¿Y cuál es ese vestido? Su justicia. Ahora vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31, y vamos a ver cuál es la justicia de Dios. El manto que tenemos que tener. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31. Vamos a ver cuál es ese manto que tenemos que tener. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31. Y creo que vamos a necesitar otro estudio, porque no me quiero llevar más tiempo, acerca del vestido de justicia. Pero vamos a tocarlo a grandes rasgos, lo importante. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31. ¿Lo tenemos? Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El manto de justicia es Cristo Yeshua, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque los méritos de Cristo son los que nos cubren. Es como si fuera un filtro entre nosotros y el Padre. El vestido es el que nos permite que nosotros entremos a las bodas. Y en los méritos de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros es su justicia, lo cual nosotros confiamos plenamente en su justicia, en sus méritos, de que Él nos salva completamente, totalmente, que Él nos redime y nos restaura. Y eso se le llama la fe de Jesús, la fe de Yeshua, la cual nosotros confiamos y somos cubiertos de Cristo, porque ahora ya no vivo yo, sino ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Y ese es el manto de justicia que necesitamos para entrar a las bodas del Cordero. Esta es la verdadera muerte en Cristo Jesús. Él murió por mí, yo tengo que morir por él. Amén. Porque él ya pagó el precio para llevarme al Padre, que es el que me va a aceptar por la justicia, por lo que hizo Cristo en mí, para limpiarme y llevarme al Padre. Amén. Ahora, vamos a regresar a Mateo 22. Y eso que el hermano acaba de decir es la base para nosotros gozar de la bendición que el Rey nos quiere dar. Regresemos a Mateo 22. Pero ahí dice que hay que estar vestidos de boda, con el vestido de boda. Vamos a ver otro texto. No pierdan Mateo 22, antes de seguir leyendo Mateo 22. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Vamos a hablar un poquito acerca de este vestido. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Y en otro estudio vamos a ver lo del manto de justicia. Pero vamos a ver un poquito más. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla. Y noten, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que no tuviera
el vestido equivocado, que tuviera el vestido de justicia, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, sin rebelión, sin iniquidad. ¿Por qué? Porque el Señor la ha lavado, purificado con el agua ¿de qué? De su palabra. ¿Por qué el enemigo quiere quitar la palabra de Dios? Para que no haya un reavivamiento y una reforma en medio del pueblo de Dios. ¿Me están siguiendo? Vamos a ver otro versículo, Apocalipsis 3:18. En Apocalipsis 3:18 habla acerca de la iglesia de la Odisea y les hace una recomendación a esta iglesia. Y dice lo siguiente: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es lo que sucede en la Odisea? La iglesia de la Odisea no tiene el vestido de justicia. No lo tiene. Sino que le dice, tienes que tener el vestido de justicia. Si te quedas en la Odisea, te vas a perder. Si no haces caso a la voz de Dios, no vas a entrar a las bodas de Dios. ¿Me están siguiendo? El versículo que leímos en Efesios 5, 25 al 27, nos está diciendo cuál es la verdadera vestidura. Así es. Porque esta vestidura, lo que leímos, es la que nos cubre de todo. Y aquí vemos que estas vestiduras no las hay, no están ahí. No están dentro de la iglesia de la Odisea. No hay. Y es interesante que muchas veces nosotros hemos repetido, es que yo soy la Odisea. Pero fíjense, a veces yo he estado escuchando a gente que dice eso y parece como una excusa. Es que no somos perfectos. Pues en la Odisea no está la presencia de Cristo, no tiene la justicia de Cristo, no tienen el vestido de Cristo. O sea, están ¿qué? En tinieblas. Al menos que cambiemos. Exactamente, está cerrada la puerta. Por eso dice, te aconsejo. Ahora, noten ahí Apocalipsis 16, 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Noten el versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudos y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. ¿Cómo usted guarda sus ropas? La que le dio el rey. ¿Cómo las guarda? Lo que vimos en Efesios, que nosotros somos purificados, limpiados a través de ¿qué? De su palabra, viviendo la palabra de Dios, confiando plenamente en la voz de Dios y en Jesucristo Yeshua. Así es como mantenemos nuestras ropas limpias, porque Él es el que nos purifica, Él es el que nos transforma, Él es el que nos cambia. Dice que va a haber unos poderes que van a ir detrás de toda la raza humana para destruirla, pero solamente aquellos que han guardado sus ropas van a ser el remanente, el que va a quedar, el que no va a ser tocado por la bestia, el falso profeta, por los 3 espíritus inmundos. No va a caer plaga alguna, porque tenemos ¿qué? Tenemos el vestido de justicia de nuestro Salvador. Vamos a ver otro más, Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14. En la Reina Valera del 60 nos dice lo siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas.
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Tenemos que lavar las ropas en la palabra de Dios, confiando solamente en la voz de Dios, confiando solamente en la invitación de Dios y en Jesucristo. Ahora, en otras versiones, este versículo dice lo siguiente. Por ejemplo, en la versión Reina Valera antigua, dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. En la Biblia del Jubileo dice, bienaventurados los que hacen sus mandamientos, o sea, los que viven sus mandamientos. Y sus mandamientos es toda su palabra, junto con el decálogo de los 10 mandamientos, de sus estatutos, sus decretos, sus preceptos. Toda la palabra de Dios. Entonces, nosotros lavamos nuestra ropa en la palabra de Dios, siendo fiel, leal a toda ella, a todos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Así es como nosotros mantenemos nuestras vestiduras blancas por la justicia de Cristo Yeshua, nuestro Salvador. Y en el juicio investigador van a ser examinados todos. Y si usted no tiene esas vestiduras, ¿usted es qué? Sacado y destruido. Así lo predicó Cristo en su tiempo. Ahora, regresemos a Mateo 22. Y ya me estoy tomando mucho tiempo. Mateo 22, y ahora vamos a ver el versículo 14. Hay mucha cosa que hablar de esta parábola. Y me estoy conteniendo para no alargarnos más. Pero en Mateo 22, versículo 14, dice, concluye con lo siguiente. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Noten, todos son llamados, pero va a ser pocos los que han aceptado el vestido que el Rey proveyó para nuestra salvación, que es Cristo Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Nuestra justicia. Pero usted dirá, bueno, todos los cristianos aceptan a Cristo. ¿A qué Cristo aceptan? ¿Conoce usted a Cristo? Sí, no hace su voluntad. ¿Conoce al Cristo occidental? ¿Conoce al Cristo grecorromano? ¿O conoce al Cristo, el Mesías, el hebreo, el judío que es declarado en la palabra de Dios? Hay una obra especial que hacer antes de las bodas. Y esa obra especial se aplica a cada uno de nosotros si queremos entrar en esa bendición que el Rey, el Padre, ha preparado para nosotros. Ahora, el que se casa es el hijo, pero se casa con usted, conmigo. Porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos la novia, la esposa. Note, hay una preparación antes de las bodas. En la parábola del capítulo 22 de San Mateo, se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. ¿Cuándo se realiza el juicio? Antes de la boda, porque hay un juicio investigador. ¿Quién es el que tiene las vestiduras y quién no? El que no las tiene es sacado y destruido. Al que se le encuentre sin traje conveniente, se le expulsa. Pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de boda, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Muchos son llamados
y pocos son los escogidos. Veamos Apocalipsis 17:14. Y ya estamos terminando. Apocalipsis 17:14. Muchos son llamados y poco escogidos. Y aquí en Apocalipsis 17:14 nos agrega algo más. Porque recuerden, todos somos llamados. Dice lo que dice. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, los que están con el Cordero, son llamados. Y luego que dice, elegidos. Y fieles. ¿Y qué? Y fieles. ¿Fieles a qué? A su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus decretos, a sus preceptos, a toda su palabra. Estamos viviendo en un momento crucial de la historia de este mundo, porque el retorno de Cristo es inminente. Y nosotros tenemos que estar en esa preparación para recibir el manto de justicia, que es Cristo Yeshua, nuestro Salvador. Para estar dignos, para entrar a las bodas. Y tenemos que tomar decisiones concretas, donde tenemos que pedir al Señor que Él nos dé la fuerza, la voluntad, el deseo de aceptar las bendiciones que Él nos quiere dar. Y hay que esforzarse, sí, hay que esforzarse. No haciendo obras para ganar el cielo, pero hay que esforzarse en clamar al Señor y decirle, Señor, dame de tus bendiciones. Cambia mis pensamientos, cambia mi accionar, cambia lo que yo como, lo que yo escucho, lo que yo hago. Cambia mi vida, mi corazón para yo ser fiel a ti, en aceptar los méritos de Jesucristo, en aceptar lo que Él nos ha ofrecido para ser limpios a través de su palabra, para vivir conforme a ella y ser fiel a ella, aun cuando seamos perseguidos, aun cuando seamos criticados, aun cuando haya burlas, aun cuando nos maten, permanecer fiel a la verdad, aunque el cielo se desplome. Porque necesitamos ser vestidos del manto de la justicia, que es Cristo nuestro Salvador. Dios quiere que nosotros podamos entrar en ese pacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual nos está invitando a que seamos partes de la fiesta de bodas. Pero fíjense el privilegio, no es solamente ser invitados, sino ser la novia, con la cual Cristo, Yeshua, nuestra justicia, desea establecer una relación con nosotros. Permanezcamos firmes a su palabra y al llamamiento que el Señor nos ha dado. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Dios. En esta hora agradecidos estamos porque has mostrado tu grande amor y misericordia a través de tu palabra. Señor, en esta hora seguimos pidiendo, clamando, que seamos cubiertos del manto de justicia, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo, Yeshua, nuestro Mesías. En esta hora agradecidos estamos por tu palabra, porque tienes paciencia y misericordia hacia cada uno de nosotros. Señor, haz el querer como el hacer en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean un reflejo de tu voluntad, de tu carácter, y que nosotros podamos llevar esta invitación a todos,
aquellos que crucen nuestro camino. Gracias, oh Dios, por acompañarnos en esta hora. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.